No es el mundo que conocemos hoy, sino una tierra completamente diferente, llena de misterios, criaturas gigantes y una civilización que parecía descontrolada. La Biblia nos ofrece solo breves vistazos de este periodo, pero suficientes para despertar nuestra imaginación. En aquellos días había gigantes en la tierra. Génesis 6:4. Esta simple frase abre la puerta a uno de los capítulos más oscuros y fascinantes de la historia de la humanidad. No hablamos de cuentos de hadas, ni de leyendas antiguas, sino de una época real, cuando seres llamados Nefilim caminaban entre los hombres y sembraban la violencia por todas partes. El libro de Enoc profundiza aún más en esta narrativa, describiendo cómo todo comenzó cuando los llamados vigilantes, ángeles que debían velar por la tierra, se rebelaron y descendieron para tomar esposas humanas. De esta unión nacieron los Nefilim, gigantes de inmensa fuerza que pronto sumieron el mundo en el caos. Estos seres, según el texto, no solo eran grandes en estatura, sino también en poder e influencia. Enseñaron a la humanidad secretos prohibidos, desde el arte de la guerra hasta la hechicería, la astrología y la metalurgia. Imaginen a la humanidad recibiendo conocimiento avanzado de seres sobrenaturales. Un salto repentino en el desarrollo que, en lugar de conducir al progreso, sumió a la tierra en la destrucción. Este mundo antediluviano era un lugar extraño y peligroso. La narrativa bíblica dice que la tierra estaba corrompida ante Dios y llena de violencia. No fue solo una época de guerras entre los hombres. Fue una era donde criaturas híbridas, nacidas de la fusión de lo celestial y lo humano, dominaron la escena. El libro de Enoc relata que cuando los Nefilim consumieron todos los productos de la tierra, comenzaron a devorar a la humanidad. Un mundo donde gigantes caníbales caminaban, donde monstruos creados por la corrupción llenaban valles y montañas, donde sangre inocente clamaba al cielo por justicia. Ahora imaginen a Noé viviendo en este contexto. Mientras el mundo entero se hundía en el pecado y la rebelión, fue llamado a construir un arca gigantesca, símbolo de salvación en medio de una generación condenada. Cada martillazo sobre la madera era un presagio del juicio venidero, una señal de que el tiempo de corrupción estaba llegando a su fin. Las criaturas, los gigantes, los hombres de renombre, todos observaban, se burlaban y seguían viviendo como si nada fuera a pasar. Pero los cielos estaban a punto de abrirse. Este escenario, con sus misterios y horrores, es más que un simple telón de fondo para un cuento infantil sobre animales que entran al arca de dos en dos. Es una ventana a un mundo radicalmente diferente. Un mundo donde la humanidad experimentó el apogeo de la rebelión contra Dios y vio el precio de esa decisión. Al adentrarnos en estos pasajes, se nos invita a imaginar cómo fue aquella época, los sonidos, el miedo, las criaturas que caminaban en las sombras, la tensión de una tierra a punto de ser juzgada. Es como si pudiéramos oír el trueno lejano que anunciaba el principio del fin. Imagina por un momento que el viento del tiempo abriera una grieta y pudieras respirar el aire denso de un mundo anterior al tuyo. La luz tenía una densidad diferente. Los ríos fluían con una fuerza que ahora solo encontramos en raras inundaciones, y la vida humana se extendía por siglos, como si cada persona fuera una biblioteca andante. No era solo un paisaje exuberante. Había algo inquietante flotando sobre las colinas y los valles, un murmullo de pasos que no pertenecía a la gente común. En aquellos días había gigantes en la tierra, dice Génesis 6:4, y cada sílaba de esa frase es como el eco de huellas ancestrales crujiendo sobre la arcilla de una tierra a punto de derrumbarse. Los antiguos llamaban a estos gigantes Nefilim.
El libro de Enoc desvela las cortinas que el texto bíblico mantiene entreabiertas, revelando la causa. Vigilantes, ángeles designados para observar, descendieron atraídos por la belleza de las hijas de los hombres. Zemyasa, su líder, propuso un juramento en la cima del Hermón. Nadie se echaría atrás. Azazel lo siguió, y con él tantos otros nombres que suenan como truenos perdidos. Ramiel, Cocabiel, Sariel. Su decisión no fue solo una transgresión, fue el detonante de una metamorfosis del mundo. Tomaron esposas, y de estas uniones nacieron seres que combinaban fuerza, altura y un hambre que no podía saciarse con la cosecha, el ganado ni la caza. Las ciudades comenzaron a hablar en susurros, porque cuando los pasos de los gigantes se acercaban, las puertas se cerraban y las madres atraían a sus hijos dentro como esas lámparas que se reúnen ante un vendaval. Los vigilantes enseñaron, y su enseñanza fue como un hierro candente que marcaba la piel de la humanidad. Azazel reveló espadas, escudos y armaduras, adornos que adornaban y seducían, pigmentos que acentuaban los ojos y desviaban los afectos, alquimias con hierbas y metales, símbolos que vinculaban el cielo equivocado con la tierra correcta. Otros mostraban el curso de las estrellas, no para la contemplación, sino para el dominio, mapas del zodíaco, encantamientos, astrología que aprisionaba las noches. Y la creación comenzó a crujir, porque cuando las manos humanas manipulan secretos que no les fueron revelados, la savia misma de los campos parece encogerse. Pronto los nefilim dejaron de comer como hombres, comían como tormentas, primero los graneros, luego los rebaños, luego la caza, y cuando los campos quedaron desnudos y los establos vacíos, avanzaron hacia los hombres. La sangre bebió la tierra y el clamor se elevó. Enoc escribe sobre valles donde los fuegos ardían día y noche, y voces de dolor se mezclaban con cánticos profanos. Los vigilantes, ebrios de poder, comenzaron a experimentar con cruces impensables. Surgieron criaturas que no se parecían a nada que la infancia del mundo hubiera visto, híbridos con pieles de piedra y plumas negras, aves gigantescas que proyectaban sombras sobre las aldeas, serpientes de múltiples ojos que parecían pensar antes de morder, bestias de múltiples cabezas cuyo aliento olía a hierro y azufre. Algunos los llamaban abominaciones, otros temiéndolos o idolatrándolos, les ofrecían fruta, vino e incluso niños. En las llanuras corrían rumores de un peso que hacía vibrar el suelo. Behemoth, un coloso que pastaba donde la hierba crecía alta como hombres, con músculos como cables de barco, costillas como vigas de palacio. En los abismos, bajo las aguas, se enroscaba la sombra del Leviatán, una serpiente ancestral con escamas como escudos, ojos llameantes como el amanecer. Los pescadores decían que al amanecer vieron la cresta de la criatura cortar el mar como una cuchilla de obsidiana, luego silencio y una espuma espesa, como si el océano se hubiera tragado un rayo. No eran leyendas decorativas, eran signos de un cosmos en convulsión, donde las fuerzas primigenias, una vez contenidas, mostraban sus dientes. Entre colinas retorcidas se alzaban megalitos cuyo paradero nadie conocía. Algunos juraban que eran marcadores de gigantes, otros que escondían forjas subterráneas donde Azazel instruía a sus discípulos a doblar el metal como se dobla el destino. La noche tenía una gramática diferente. Las estrellas parecían obedecer a palabras secretas, y el viento a veces traía un zumbido que no era de insectos, sino de rituales. En los mercados antediluvianos se vendían plantas cuyo jugo hacía que los ojos vieran demasiado. Brazaletes con símbolos tallados al revés, dagas con ranuras que dirigían la sangre donde el conjuro lo requería. La tierra, saturada, empezó a enfermar.
Los árboles frutales, inquietos, adelantaban o retrasaban sus ciclos. Los animales miraban al hombre no con curiosidad, sino con miedo, como si reconocieran en él a un aprendiz de Dios que había traicionado la lección. Y sin embargo, no todo fue oscuridad silenciosa. Hay relatos de comunidades que resistieron, aisladas, cultivando campos sin hojas encantadas, calentando pan como oración, enseñando a los niños a nombrar las estrellas sin conjuros. Y allí estaba Enoc, el hombre que caminó con Dios. Mientras los vigilantes descendían, Enoc ascendía en visiones. Describe cámaras celestiales donde los ciclos del sol y la luna son custodiados por seres cuyo brillo es inconmensurable. Habla de puertas de viento y depósitos, de granizo, de centinelas que registran todo lo que sucede. En ciertos amaneceres se decía que Enoc era visto escribiendo. Sus ojos reflejaban una luz que no provenía ni de antorchas ni del amanecer. Cuando hablaba, sus palabras tenían la claridad de la piedra lavada por el río. La violencia ha llenado la tierra. El clamor hace temblar los umbrales. En ese mismo mundo vivía un hombre llamado Noé. No destriparemos su historia, pero imagínenlo a un joven, atravesando un valle de árboles, retorcidos como si manos gigantes los hubieran doblado. Percibe huellas que un hombre no dejaría ni en sueños. Una mañana a lo lejos ve figuras de una altura muy superior a la normal subiendo una colina. Llevan lanzas enormes, como troncos labrados, y sus voces parecen chocar como piedras. Noé no era un héroe armado, era un hombre que escuchaba, y lo que oyó, más que rugidos y cánticos, fue un rumor de arriba, el rumor de que la paciencia de Dios tenía un límite y estaba a punto de desbordarse. También estaban las ruedas. Ezequiel las vería más tarde, pero los rumores antediluvianos hablaban de mecanismos vivientes, ruedas dentro de ruedas, ojos por doquier moviéndose junto a seres de carne y hueso. Algunos decían haberlas visto cruzar el cielo, girando como constelaciones despertadas. No sabemos si estos relatos eran reales o si eran recuerdos de una antigua gloria reflejada en sueños. Lo cierto es que a la gente de aquella época no le resultaba fácil distinguir lo visible de lo invisible. Cada piedra podía esconder un nombre, cada trueno un mensaje. Los vigilantes, al ver crecer el desorden, comenzaron a temer su propio juicio. Algunos intentaron justificarse. Trajimos luz. Pero la luz que trajeron ardía sin purificar. La aleación de conocimiento y orgullo ya había soldado una corona a cabezas que nunca fueron coronadas. Y altares se alzaron en las cimas de las colinas, donde la sangre goteaba en surcos preparados, y el cielo pareció cerrar los ojos. Los Nefilim, más altos que muros, construyeron ciudades con piedras que las manos de 20 hombres no podían mover. En sus salones cantaban genealogías que se remontaban a los vigilantes, llamándolos padres. Sin embargo, tras esta gloria colosal, yacía el hambre, el miedo y una soledad que ni siquiera los gritos podían saciar. Las extrañas criaturas se convirtieron en parte de la vida cotidiana. Los cazadores hablaban de bestias con pezuñas hendidas y púas en el lomo como coronas. Los agricultores rezaban para que las enormes aves no robaran niños. Los pescadores evitaban ciertas calas, donde el mar parecía respirar con más fuerza. Por la noche, llamas verdes danzaban sobre las marismas, y los ancianos decían que eran los restos de encantamientos mal deshechos. Los artesanos, instruidos por Azazel, tallaban amuletos con ojos de piedra que nunca se cerraban. Las mujeres, instruidas por otras entidades, dibujaban líneas alrededor de las casas como si las líneas pudieran detener a los gigantes. ¿Y qué hace un mundo cuando todo parece demasiado grande para la mano humana y demasiado oscuro para la lámpara humana? Algunos optaron por reír,
como se ríe ante la horca para no llorar. Otros se unieron a los gigantes creyendo que la fuerza basta. Otros huyeron a cuevas. Aún hay quienes oyeron en soledad un susurro que no provenía de los vigilantes. Aún hay un camino. Esta frase encendió pequeños fuegos, una llama humilde pero tenaz. Enoc habló. Ascendió y habló. Anunció a las huestes caídas que la sentencia estaba escrita, que habría prisiones en profunda oscuridad hasta el día del gran ajuste de cuentas. Describió libros, no de papel y tinta, sino de memoria viva que se abrían. Al terminar, algunos hombres lloraron sin saber por qué, como si un recuerdo perdido hubiera regresado. Otros se rasgaron las vestiduras. Los Nefilim, sin embargo, apretaron los puños. Los vigilantes cerraron sus alas interiores, aquellas que el orgullo forja para no oír. El mundo contuvo la respiración. Y es aquí, precisamente en este punto de tensión, que el paisaje cambia de textura. El cielo empieza a hablar en el lenguaje de las nubes amontonadas. Pájaros gigantes enmudecen, como si percibieran un orden superior. Leviatán en el abismo gira su cuerpo. Behemoth alza la cabeza. Los megalitos parecen temblar y un hombre recibe instrucciones que nadie en su ciudad considera sensatas. Un proyecto de madera, resina y tiempo. Un plan que suena a locura para quienes miden la historia solo con los gobernantes de gigantes. Antes de relatar cómo se desarrolla este plan, debemos observar con mayor detenimiento la curva descendente que llevó al mundo al borde del abismo. Cómo se multiplicaron los gigantes, qué alianzas formaron, qué criaturas surgieron de los laboratorios prohibidos de los vigilantes, y cómo el llanto de los pequeños recorrió el laberinto de los cielos hasta tocar el trono mismo. Con el paso de las décadas, el mundo antediluviano se volvió irreconocible. Las ciudades se expandieron, pero el crecimiento vino acompañado de gritos y humo. Los Nefilim se multiplicaron y con cada generación se hicieron más grandes, fuertes y violentos. Los muros construidos por hombres comunes eran meros juguetes para ellos. Un solo golpe de sus enormes manos bastaba para destrozar puertas de madera reforzadas una sola lanza. Troncos enteros de árboles bastaba para destrozar una puerta. Ningún ejército humano podía contenerlos. El hambre de estas criaturas crecía proporcionalmente a sus cuerpos. Cuando el grano se agotó y los rebaños fueron diezmados, comenzaron a cazar hombres. Los valles resonaban con el sonido de batallas desiguales. Aldeas enteras intentaron resistir, pero terminaron en silencio, dejando solo cenizas y el olor metálico de la sangre derramada. El libro de Enoc dice que devoraron toda la cosecha de los hombres, y cuando los hombres ya no pudieron sostenerlos, los gigantes se volvieron contra ellos y comenzaron a devorarlos. Y no era solo su hambre lo que amenazaba la tierra, sino también el conocimiento que habían heredado de sus padres vigilantes. Azazel, quien enseñó a la humanidad el secreto de las armas, sembró hierro y bronce como semillas de guerra. Con el tiempo, las tribus humanas comenzaron a forjar espadas, escudos y armaduras, no para defenderse, sino para luchar entre sí. La violencia se multiplicó. Donde antes solo había disputas por territorio y ganado, ahora los ejércitos se enfrentaban en campo abierto. La tierra se saturó de sangre. Los vigilantes también enseñaban brujería, astrología y la manipulación de los elementos. Hombres y mujeres comenzaron a invocar espíritus, buscar presagios en las estrellas y tallar símbolos en la tierra para atar fuerzas invisibles. Con esto, lo que era mera corrupción social se convirtió en corrupción espiritual. Surgieron bestias híbridas como resultado de experimentos prohibidos, criaturas con garras de león y alas de pájaro,
monstruos con rostros humanos y colas de serpiente, aves con dientes aserrados e incluso criaturas marinas deformes que temían los pescadores. Estos monstruos eran temidos, pero también venerados. Se erigían altares para apaciguarlos. Se ofrecían sacrificios para apaciguar su furia, primero frutas y granos, luego animales y finalmente vidas humanas. El mundo se encaminaba hacia un abismo moral sin retorno. Los niños desaparecían de las aldeas y se rumoreaba que se los llevaban para dárselos a los gigantes como tributo. Se extendieron las leyendas de Behemoth y Leviatán. Se decía que Behemoth salía de su guarida al anochecer, haciendo temblar la tierra con sus pesadas pisadas, y que Leviatán hacía hervir el mar al emerger. Estos seres, aunque no se relacionaban directamente con los humanos, eran señales de que la creación estaba en crisis. Era como si toda la naturaleza hubiera sido contaminada por el mismo veneno que los vigilantes habían introducido. Enoc fue llamado a ser testigo. Recibió visiones y fue llevado al cielo para ver lo que estaba escrito sobre los vigilantes y sus hijos. El libro de Enoc describe cómo intercedió por ellos, elevando súplicas a Dios mismo. Pero la respuesta fue clara. No habría perdón. Verán la destrucción de sus hijos y no tendrán paz. Cuando Enoc regresó con este mensaje, los vigilantes temblaron. Sabían que la sentencia estaba sellada. Mientras tanto, la gente común estaba al borde de la desesperación. No había refugio. Los bosques estaban llenos de depredadores sobrenaturales, las ciudades de violencia y sangre inocente. El miedo era tan denso que parecía un manto sobre la tierra. Unos pocos hombres justos aún se reunían para clamar al Dios Altísimo, pidiéndole que pusiera fin a esta locura. El cielo parecía silencioso, pero algo se movía. Los relámpagos comenzaron a hender el cielo con mayor frecuencia. Caían lluvias inusuales en regiones secas y comenzaron a aparecer señales en el cielo. Era como si el cosmos mismo advirtiera que algo estaba a punto de suceder. Sin embargo, a los gigantes no les importó. Continuaron festejando y cazando. Las criaturas híbridas se extendieron, multiplicando el terror. El libro de Enoc describe cómo el clamor de los hombres llegó al cielo y el Altísimo convocó a los arcángeles Miguel, Gabriel, Rafael y Uriel para deliberar. La orden era clara: atar a los vigilantes rebeldes con cadenas de oscuridad y preparar el mundo para la purificación. A Miguel se le encomendó reunir ejércitos celestiales para destruir a los hijos de los vigilantes. A Rafael se le asignó atar a Azazel y arrojarlo a un desierto oscuro. La tierra comenzó a cambiar. Algunas criaturas desaparecieron misteriosamente, como perseguidas por fuerzas invisibles. Otras lucharon entre sí, destruyéndose mutuamente en batallas que sacudieron la tierra. Pueblos enteros fueron aniquilados por plagas y catástrofes. El mundo se purificaba antes de la lluvia, y en medio de todo hubo un hombre que permaneció puro, a diferencia de todos los que lo rodeaban, Noé. Aún no había recibido la orden de construir el arca, pero su vida ya atraía la atención del cielo. Mientras gigantes guerreaban, monstruos devoraban y hombres se mataban, Noé caminó con Dios. Y este caminar silencioso se convertiría en el comienzo de una nueva era. La tierra, sin embargo, aún no había visto el clímax de su corrupción. Antes de que se derramara el juicio, los gigantes lucharían por sobrevivir. Las criaturas mostrarían su furia y el corazón humano se endurecería como nunca antes. Fue el último acto de una generación que se había vuelto tan grande en maldad como en estatura. Y esto es lo que veremos en la siguiente parte, cuando el martillo del juicio comience a caer y el arca se convierta en el único refugio de vida en medio del caos.
En el silencio de un amanecer lleno de presagios, Noé escuchó la voz que cambiaría la historia de la tierra. No era el rumor lejano de las ciudades ni el rugido de los gigantes, sino una voz que venía de arriba y penetraba como la luz en el alma. Construye un arca de madera de gofer, hazle habitaciones y cúbrela con brea por dentro y por fuera. El mundo entero clamaba caos, pero ahora los cielos hablaban con claridad. Noé, con los ojos abiertos a la noche, recibió instrucciones detalladas, medidas, materiales, estructura, como si contemplara una visión arquitectónica suspendida ante él. Fue un proyecto que desafió la comprensión humana. ¿Quién construiría un barco de este tamaño, lejos del mar? ¿Quién se prepararía para una catástrofe jamás vista? Noé empezó a cortar leña. Cada golpe del hacha contra el tronco sonaba como una advertencia. Los vecinos se reían. Pasaban hombres que se burlaban de él, llamándolo loco, diciendo que los dioses estaban contentos con los festines y que no pasaría nada. Pero Noé no se detuvo. El olor a resina se mezclaba con el sudor de su cuerpo. Sus hijos lo ayudaban, y cada viga que levantaba era como un altar silencioso. Los nefilim observaban desde lejos. Algunos reían, otros se enfurecían. La construcción de esa arca les recordaba que sus días estaban contados. Muchos intentaron destruir lo que Noé estaba haciendo, pero una barrera invisible les impedía acercarse. Era como si manos celestiales mantuvieran a raya el proyecto y el caos. Algunos gigantes, en su arrogancia, juraron que resistirían lo que viniera, confiando en su altura y fuerza. A medida que el arca crecía, el mundo a su alrededor parecía hundirse más en el abismo. Se celebraban festines ostentosos en honor a los vigilantes y a las criaturas híbridas. Los altares de sangre se multiplicaron, y la risa de los malvados se hizo más fuerte, como para ahogar el sonido del juicio inminente. Pero en los cielos ya se habían tomado decisiones. Los arcángeles cumplieron su misión. Los vigilantes rebeldes fueron encadenados en abismos oscuros, sus voces silenciadas. Sin la orden de sus padres, muchos nefilim enloquecieron y se enfrentaron entre sí. Las batallas entre gigantes tuvieron lugar en campo abierto, y la tierra tembló como si presentiera las aguas que se avecinaban. Entonces llegaron las señales. Empezaron a formarse nubes inusualmente densas. El sol parecía vacilar en el horizonte. Los relámpagos iluminaban el cielo en los días despejados. Los animales comenzaron a comportarse de forma extraña, migrando hacia el valle donde yacía el arca. Caminaban junto a corderos, aves volaban en círculos, parejas de criaturas se acercaban como guiadas por una mano invisible. Fue un espectáculo que silenció a muchos por un instante, pero el silencio pronto fue roto por abucheos aún más fuertes. Noé, sin embargo, se mantuvo firme. Sabía que el tiempo se agotaba. Cuando todo estuvo listo, Dios le ordenó a él y a su familia entrar en el arca. Las puertas se cerraron, no por manos humanas, sino por la mano misma del Altísimo. El mundo entero observó cómo se sellaba la puerta, y entonces resonó el primer trueno. La lluvia comenzó como un susurro, pero pronto se convirtió en un muro de agua. Surgieron fuentes de las profundidades, ríos brotaron del suelo y lo sólido comenzó a desmoronarse. Las calles se convirtieron en torrentes, las casas fueron arrancadas como hojas. Los nefilim corrieron hacia las colinas, intentando alcanzar picos más altos. Algunos intentaron nadar, confiando en su fuerza sobrehumana, pero la corriente los superó. Criaturas híbridas aullaron al ser arrastradas. Las ciudades fueron tragadas una a una y el rugido de las aguas ahogó cualquier otro sonido. Dentro del arca, el estruendo de la tormenta era ensordecedor. Noé y su familia oraban mientras la barca se mecía.